Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esas declaraciones que, según el título, fueron directas y sin filtros. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de lo que Kerem pudo haber dicho a Hande, o sobre Hande, que ha generado tanto revuelo. Si son fans de estas estrellas, o simplemente disfrutan de un buen análisis de las dinámicas entre celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama o en la verdad detrás de estas supuestas declaraciones, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Ya dicho esto, comencemos. Ahora, ¿qué es lo que ha causado tanto alboroto? El título dice: Kerem Bürsin lo dijo todo a Hande Erçel directo y sin filtros. Esto por sí solo ya nos hace preguntarnos un montón de cosas. ¿A qué se refiere todo? ¿Fueron declaraciones sobre su relación, sobre su carrera, sobre algún malentendido? La especulación es un campo fértil en el mundo del espectáculo, y cuando se trata de Kerem y Hande, quienes tuvieron una relación muy pública y querida por muchos, cualquier cosa que salga a la luz es analizada con lupa. Vamos a intentar desgranar las posibles interpretaciones de este titular, basándonos en lo que sabemos sobre ellos y en el tipo de información que suele surgir en los medios. Podríamos estar hablando de una conversación íntima y profunda que Kerem tuvo con Hande, donde le confesó algo importante. Quizás sobre sus sentimientos, sus miedos, sus aspiraciones. O tal vez, y esto es algo que siempre genera morbo, se trata de una discusión o un momento de honestidad brutal sobre su relación. Se separaron porque hubo algo que no se dijo, o tal vez porque se dijo demasiado. El directo y sin filtros sugiere una falta de rodeos, una comunicación sin barreras, lo cual puede ser liberador pero también doloroso. Otra posibilidad es que estas declaraciones no fueran dirigidas directamente a Hande, sino sobre Hande, y que de alguna manera haya llegado a ella la información, o que Kerem haya sido preguntado y haya respondido con una franqueza inusual. A veces los periodistas sacan de contexto, o simplemente saben cómo hacer las preguntas correctas para obtener una respuesta jugosa. Si este es el caso, el a Hande Erçel del titular podría ser una licencia poética para indicar que las declaraciones la conciernen directamente, o que han tenido un impacto en ella. Pensemos en su historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla fue innegable y rápidamente trascendió a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de Turquía y del mundo. Sus seguidores los adoraban, compartían cada foto, cada vídeo, y soñaban con su felicidad. La noticia de su ruptura, cuando llegó, fue un golpe para muchos. Y desde entonces la gente sigue buscando explicaciones, respuestas, algo que les ayude a cerrar el ciclo. Quizás el todo al que se refiere el título es precisamente esa explicación pendiente. Kerem, conocido por ser un tipo bastante abierto y honesto en sus redes sociales y en entrevistas, podría haber decidido finalmente hablar sin tapujos sobre lo que pasó, ya sea con Hande o para el público, pero de una forma que impacta directamente a Hande. ¿Y qué podría haber dicho? Podría ser algo sobre las razones de su separación, algo que antes no se atrevió a decir por respeto, por proteger a Hande, o simplemente porque no era el momento. Ahora, quizás, siente que es el momento de ser completamente transparente. Imaginemos la escena. Kerem está hablando quizás en una entrevista o en una reunión privada, y se le pregunta directamente sobre Hande, o sobre su relación pasada. Y en lugar de evadir la pregunta o dar respuestas vagas, decide soltarlo todo. Podría ser algo como: mira, Hande y yo tuvimos una conexión increíble. La quiero muchísimo y siempre lo haré. Pero la vida, las carreras, las presiones, a veces, por mucho que dos personas se quieran, no es suficiente para que una relación funcione a largo plazo. Y creo que no fuimos lo suficientemente fuertes para superar esas diferencias, o quizás, en su momento, no tuvimos la comunicación que necesitábamos para entender dónde estaban los problemas reales. Hubo cosas que yo no supe decir bien, y cosas que ella no pudo escuchar, o yo no supe expresar. Eso ya es bastante directo, ¿no creen? O quizás, si las declaraciones fueron específicamente a Hande, podría ser algo más personal. Hande, sé que las cosas terminaron de una manera que quizás no esperábamos, o que no fue fácil para ninguna de las dos. Y he reflexionado.
Mucho. Quiero que sepas que entiendo ahora mejor mis errores, o lo que contribuía a que las cosas no salieran como esperábamos. Y si en algún momento te herí, o no te mostré la comprensión que merecías, te pido disculpas de corazón. Lo que vivimos fue real y valoro cada momento, pero a veces el amor no es suficiente, necesitamos crecer juntos, y no siempre es posible. La clave del titular está en ese directo y sin filtros. Esto implica que no hubo suavizantes, no hubo excusas diplomáticas, sino una cruda honestidad. Y ese tipo de honestidad, aunque a veces dolorosa, puede ser increíblemente catártica, tanto para quien habla como, quizás, para quien escucha o lee. Ahora, ¿qué impacto podría tener esto en Anne Derzel? Si las declaraciones fueron hechas directamente a ella, podría ser un momento de cierre, de comprensión, de alivio si había malentendidos pendientes. Podría significar que Kerem ha evolucionado, ha reflexionado y está listo para seguir adelante de una manera más madura. Si por otro lado, las declaraciones fueron hechas al público, y Ande se enteró por los medios, podría ser un momento de sorpresa, o incluso de incomodidad, dependiendo de lo que se haya dicho. Podría reavivar viejas heridas, o por el contrario, validar sus propios sentimientos y experiencias. Es importante recordar que, como seguidores, solemos idealizar a las celebridades y sus relaciones. Queremos que sean perfectas, que duren para siempre. Pero la realidad es que son personas, con sus propios desafíos, sus propios procesos de crecimiento, y sus propias razones para tomar decisiones. El hecho de que Kerem haya dicho todo directo y sin filtros podría ser simplemente una señal de madurez personal y de un deseo de honestidad. Además, la industria del entretenimiento en sí misma puede ser un caldo de cultivo para las tensiones. Las largas horas de trabajo, la exposición constante, la presión de mantener una imagen pública, todo eso puede afectar a cualquier relación. Quizás Kerem quiso expresar, de forma muy clara, cómo esas presiones jugaron un papel en su vida y en su relación con Ande. Analicemos el lenguaje. Lo dijo todo. Esto implica una revelación completa. No una parte, no un fragmento, sino la totalidad de algo. Y a Anne Derzel. Esto sugiere una audiencia específica, una persona en particular. Si el titular fuera Kerem Bürsin habló de Anne Derzel, sería diferente. Pero lo dijo todo a Anne Derzel. Esto le da un matiz más íntimo, más directo. Podría ser una conversación final, una explicación definitiva, o simplemente un momento de pura verdad compartida. Podría haber un trasfondo de reconciliación. A veces, este tipo de declaraciones directas y honestas son un precursor para intentar reconstruir algo. O quizás, todo lo contrario, son un paso necesario para poder cerrar definitivamente y seguir caminos separados sin remordimientos. La ambigüedad del titular nos permite especular, y es precisamente esa especulación lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Si pensamos en Kerem Bürsin como figura pública, él siempre ha mostrado un lado vulnerable en sus entrevistas. Ha hablado de salud mental, de la presión de la fama, de sus inseguridades. Esta actitud de apertura es algo que sus fans valoran. Así que si él dice todo de manera directa a Ande, es probable que lo haga desde esa misma perspectiva de honestidad radical. Podríamos estar ante un momento clave en la narrativa de su relación. Algo que cambie la percepción pública, o que simplemente sea un hito importante para ellos dos. El impacto, insisto, dependerá de la naturaleza exacta de lo que se dijo. Pero el simple hecho de que se describa como directo y sin filtros, ya nos da una pista de que no fue algo superficial. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría significar, Kerem Bürsin lo dijo todo a Anne Derzel directo y sin filtros. Hemos considerado la posibilidad de confesiones íntimas, de honestidad brutal sobre su relación, de reflexiones sobre las presiones de la fama, e incluso la ambigüedad de si las declaraciones fueron dirigidas a ella o sobre ella. Lo que está claro es que este titular apunta a un momento de comunicación profunda y sin rodeos entre dos personas que compartieron un capítulo importante en sus vidas. La intriga reside en los detalles exactos de esa conversación, pero la fuerza del titular nos asegura que fue algo significativo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante adentrarnos en esta posibilidad, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que Kerem Bürsin pudo haberle dicho a Anne Derzel de forma tan directa? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Son siempre tan perspicaces. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para el canal.
Si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante o les hizo pensar, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos motiva a seguir creando. Y si no quieren perderse futuros vídeos con análisis de noticias del mundo del espectáculo, entrevistas, y mucho más, asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subimos algo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Ande, o simplemente que disfruten de un buen debate. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.